Queridos hermanos, amado pueblo de Dios, el Señor exige un alto grado de santidad y purificación. Y aquí esta conferencia leída, dada por el Espíritu Santo, de cómo podemos llevar una vida con Dios antes de la venida de nuestro Señor. Hoy vamos con la tercera parte del Viejo Testamento de la vida con Dios. Pero antes el Señor me ha llevado a esta palabra que deseo compartir contigo y sé que tu espíritu recibirá un ascenso, luz y una elevación para poder tener una mejor comunicación entre Dios y tú. Y de forma inesperada, Él obrará en tu vida y los cambios de purificación y santidad serán realizados en ti. Recuerda que somos templo de Dios y tenemos que estar listos para recibir a nuestro Rey de Gloria. Vamos a Santiago 1:22. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. La realidad de la fe. A veces se les reprocha a los cristianos vivir en un sueño, sobre todo cuando evocan las perspectivas del más allá. Los opositores de la fe se jactan de vivir en el mundo real. Dicen que la fe de los cristianos es una huida ante la realidad, una especie de autosugestión que según ellos los hace vivir en un mundo imaginario. Al contrario, hermano, la Biblia nos enseña a enfrentar la realidad. Al que vive en el mar le pide volver en sí mismo, dejar de huir, abandonar lo ilusorio. Sí, soy cristiano, no soy un soñador irresponsable. Estoy seguro de que habrá un más allá mejor. Pero esta esperanza, hermano, no me hace despreciar la realidad de todos los días, porque en la tierra donde debo vivir mi fe para la gloria de Dios, las Santas Escrituras me ponen continuamente ante la verdad y la realidad, lejos de llevarme a esconderme en paraísos imaginarios. La palabra de Dios me invita a estar despierto y me advierte que la vida cristiana no siempre es fácil. Puedo afrontar esta realidad con Jesucristo. Me dio la prueba de su amor sufriendo por nuestros pecados en la cruz y llevando sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Prometió que estaría con nosotros todos los días. Mateo 28:20. Y puedo afirmar en Él. La fe me llena de certeza para mi vida y presente y para el más allá. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, hermanos, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera. 1 Timoteo 1:15. Vamos a 2 Corintios 5:15. Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vivamos para Jesús. Cuando el Señor Jesús sufrió en la cruz y padeció más allá de todo lo que podemos imaginar, no pensaba en sí mismo, sino en los que creerían en Él, y así serían librados de su culpabilidad. Sufrió el juicio en nuestro lugar y murió por nosotros. Su amor inimitable, que lo llevó a darse de tal manera por nosotros, haya eco en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, hermano. ¿Se ha hecho esa pregunta usted? En el trabajo, solo deseamos llegar a un puesto más alto, o más bien nos esforzamos en trabajar diligentemente para agradar al Señor y ser sus testigos,
Solo así tendremos una actitud justa en el ejercicio de una profesión. En nuestro tiempo libre, acomodamos esos momentos de mayor disponibilidad dedicándolos a nuestras actividades favoritas o sirviendo al Señor Jesús. ¿Se ha hecho usted esas 3 preguntas? El Señor nos dice, el descanso es necesario, pero que nuestro deseo sea poner más tiempo a disposición del Señor. En la familia, vivir para Él es pensar en los demás. En vez de tener una actitud egoísta, podemos ayudarnos mutuamente, compartir las tareas de la vida cotidiana, como también las preocupaciones y las alegrías, pequeñas o grandes, hermanos. Queremos responder a nuestras aspiraciones personales o consagrar nuestra vida al Señor. ¿Se ha hecho usted, hermano, esa pregunta? Jesús, hermano, murió por nosotros, pero también resucitó, está vivo y desea llenar nuestra vida con su presencia. Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Colosenses 3:12-13. Vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hermosas relaciones entre creyentes. Toda la vida del Señor Jesús, hermano, ilustra el versículo de hoy. Estas cualidades también deberían caracterizar las relaciones de los cristianos entre sí. La misericordia es responder con compasión a las necesidades de los demás. Ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Mateo 9:13. La benignidad o bondad es una actitud fraternal que busca el bien del prójimo. Si hemos gustado la benignidad del Señor, 1 Pedro 2:3. Esta caracterizará nuestras relaciones. La humildad, solo Jesús fue manso y humilde de corazón, Mateos 11:29. Siempre tomó el lugar y nosotros logramos olvidarnos de nosotros mismos. La mansedumbre es el carácter de que no insiste sobre sus derechos, incluso cuando es acusado injustamente. Es el mejor antídoto contra las contiendas, hermanos. La paciencia. Dios es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El que es paciente deposita su confianza en el Señor y sabe esperar, soportarse. Somos muy diferentes los unos de los otros. Cada uno tiene su propio carácter, hermano, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Aceptamos con humildad nuestras diferencias. Aceptemos con humildad nuestras diferencias. Perdonar. Estemos dispuestos a perdonar de todo corazón, en todo tiempo y a todos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Estas son las palabras que el Señor exige para poder irnos preparando para la venida del Señor. Palabra santa. Vamos con la tercera parte de esta conferencia leída, La vida con Dios, un breve panorama de la vida con Dios. La visión panorámica de la historia bíblica nos ayuda a comprender la naturaleza progresiva de cómo Dios ha mediado su presencia con los individuos y grupos a lo largo de los siglos para formar una comunidad que ama e incluye a todos. A su vez, un breve panorama de la historia bíblica nos ayuda a captar cómo el drama divino tomó formas correctas en cada época. A medida que las personas se encontraban con Dios, estas formas están determinadas con el contexto social, las idiosincrasias de los caracteres individuales, el propósito específico de la acción divina y los límites de la respuesta humana. El pueblo de Dios en comunión individual. En el principio Dios creó el mundo y coloca a los primeros seres humanos en el huerto del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Aquí vemos a Adán y Eva en colaboración, encontrándose con Dios cara a cara.
y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Pero Adán y Eva desobedecen las instrucciones de Dios, son expulsados del huerto. Génesis 3:6-7. Y sufren consecuencias sociales y físicas: denominación, alienación, dolores de parto, sufrimientos y mortalidad. Durante generaciones, el Espíritu de Dios continúa luchando con los seres humanos en un espiral descendente hacia la inmoralidad y el caos político. Finalmente, Dios destruye a todos, excepto a Noé y su familia. Génesis 6:1-7:23. El pueblo de Dios se convierte en una familia. Con la aparición de Dios a Abraham, Génesis 12:7, Dios promete trabajar por medio de una familia nómade, étnica, patriarca, para dar bendición a todos los pueblos de la tierra. Pero Abraham, Isaac, Jacob batallan con la promesa. Abraham trata de forzar su cumplimiento. Isaac miente sobre la identidad de su esposa. Jacob engaña a su hermano para quitarle la primogenitura. José completa el siguiente paso en el plan de Dios al traer a su familia de Canaán a la tierra de Gosén, en Egipto, donde se multiplican y forman tribus. El pueblo de Dios en el Éxodo. Pero finalmente un nuevo rey que no conocía a José llega al poder en Egipto y esclaviza a los israelitas, cuyo clamor subió a Dios. Éxodo 1:8, 2:23. Dios escucha sus lamentos y responde al enviar a un Moisés reticente y tartamudo para guiar a los descendientes de Abraham a la tierra prometida. Durante su viaje, Dios le da al pueblo la ley mosaica, el tabernáculo y luego el arca del pacto para acordarle su presencia. El pueblo de Dios en la tierra prometida. Cuando los israelitas llegan a los límites de Canaán, Josué, sucesor de Moisés, se convierte en un líder al entrar en la tierra prometida. A pesar de la orden divina de eliminar totalmente a los cananeos, los israelitas desobedecen y se instalan en Canaán, donde adoptan muchas prácticas de sus vecinos. Obedecen la ley mosaica durante la vida de Josué, pero después de su muerte, la influencia de la ley disminuye. Cuando los israelitas comienzan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, por ejemplo, ve a Jueces 2:11-3:7, las tribus que los rodean los atacan, dado que no existe una entidad política que lo unifique y lo proteja. El pueblo clama a Dios y Él envía a alguien que los rescata. Después las crisis son fieles a Dios por un tiempo, pero vuelven a caer en la desobediencia. Claman nuevamente, son rescatados una vez más y el ciclo se repite. La frase "cada uno hacía lo que a bien le parecía" describe con exactitud este periodo. Jueces 21-25. El pueblo de Dios como nación. A pesar de las muchas fallas de los israelitas, Dios continúa siendo fiel a ellos. Cuando le piden ser gobernados por un rey, Dios les explica las consecuencias de su elección. Aunque su pedido indica que no desean a Dios como rey, a su tiempo Israel se convierte en una nación con un monarca. El segundo rey, David, consolida su poder y lleva el arca del pacto a Jerusalén, la capital política. Bajo el gobierno del hijo de David, Salomón, Israel se convierte en un centro de comercio y se construye el templo. El pueblo sobrevive a la división del país en dos partes, Israel y Judá, y a una sucesión de gobernantes corruptos. Continúan con un ciclo de olvidar a Dios y volverse a Él. Como consecuencia, Dios permite que Israel, el reino del norte, y luego Judá, el reino del sur, sean conquistados y su clase gobernante llevada cautiva. La presencia de Dios, Shekinah, que había estado en el pueblo de Dios desde Éxodo, se retira.
El pueblo de Dios en sufrimiento. Job representa el sufrimiento humano en todos los tiempos. El varón más grande que todos los orientales vive una vida de influencias y lujos, pero pierde todo, incluyendo el respeto de sus amigos y de su esposa, que le aconseja: maldice a Dios y muérete. Job 1:3-2:9. Pero a pesar de su infortunio y su duelo, a pesar de sus dudas y preguntas, a pesar de su dolor y sufrimiento, Job persevera y nos muestra el camino de ser fieles a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Así como Job representa el sufrimiento humano, Israel se convierte en un modelo del siervo sufriente. Esto, a su vez, evoluciona hasta convertirse en parte crucial de la expectativa mesiánica judía. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Isaías 53:3, 5, 7, 11, 12. El pueblo de Dios en oración y adoración. La adoración de Dios se formalizó durante el Éxodo con el Arca del Pacto y el Tabernáculo. No obstante, con el surgimiento de la monarquía, el rey establece a Jerusalén como centro de adoración. Los salmos establecen un marco litúrgico para la adoración pública con todos sus accesorios, festivales, peregrinajes, un sistema de sacrificios, una clase sacerdotal y músicos. El pueblo de Dios en la vida diaria. A medida que se forma su pueblo, Dios puede transmitirle su sabiduría para la vida diaria. En libros como Proverbios, Eclesiastes o Cantares, madres y padres, reyes y sabios dan consejos por medio de sabios dichos sobre las situaciones que enfrentan las personas comunes diariamente. Moralidad, romance, matrimonio, injusticia, desaliento, holgazanería, pureza sexual, por nombrar solo algunas. El pueblo de Dios en rebelión. A pesar de la desobediencia muchas veces extrema del pueblo, Dios nunca lo juzga ni ejecuta una acción disciplinaria sin antes advertirles las consecuencias de sus actos. Dios siempre envía mensajeros, emisarios o profetas que les habla desde temprano y sin cesar. Jeremías 35:14, para advertir a los israelitas de su abandono de la ley, su prostitución en pos de otros dioses y su descuido a los pobres. Acarrearían el desastre sobre sus propias cabezas. Desde Isaías y Oseas, pasando por Joel y Amos, Abdías y Miqueas, Nahum y Sofonías, el pueblo escucha, pero rechaza el mensaje de Dios y como consecuencia sufre la ocupación y dominación de potencias extranjeras. El pueblo de Dios en el exilio. Después que Asiria vence a Israel, sus líderes son deportados y su estructura política queda desmantelada. Babilonia después vence a Asiria y ocupa Judá, llevando a su clase dirigente a la esclavitud. Los profetas son muertos y muchos del pueblo son deportados. Los que quedan trabajan la tierra, Jerusalén y el templo están en ruinas. Los deportados gimen y anhelan regresar a Jerusalén con la esperanza de reconstruir el templo. Muchos comienzan a reunirse en un embrión de sinagoga. Dios enseña a su pueblo a orar y trabajar por la paz de las ciudades en las que habitan y el pueblo que los oprime. Jeremías 29:7. A pesar de sus anhelos y pérdidas, el pueblo aprende a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños. Salmo 137:4.
y así descubre nueva forma de buscar y encontrar a Dios. El pueblo de Dios en la restauración. Después que las persas conquistan a los babilonios, el emperador otorga permiso para que los exiliados judíos retornen a Israel y reconstruyan su templo. Muchos exiliados hacen el viaje finalmente, reconstruyen el templo, que se convierte en el centro de su identidad. Durante una serie de ocupaciones de potencias extranjeras, se nombran líderes judíos para cargos políticos y los sacerdotes cobran poder como depositarios de las tradiciones y las prácticas religiosas. Cuando el Imperio Romano consolida su poder en el mundo mediterráneo, el gobernador de Judea, Herodes, encabeza la construcción de un nuevo templo. Ahora, legiones de sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas y un gobierno fantasma, el Sanedrín, determinan la expresión formal del judaísmo. Para la sinagoga, domina la vida religiosa en las aldeas. El pueblo de Dios con Emmanuel. En este torbellino de dominio político bajo otras naciones que alimentan antiguos resentimientos y hostilidades, y en medio de humildes circunstancias, nace Jesús. Su crianza y su vida cotidiana como residente del Imperio Romano son muy convencionales. Aprende a dominar el oficio de su padre, aprende griego, respeta a su madre, asiste a la sinagoga, celebra las festividades judías, etc. Sin embargo, el ministerio de Jesús marca una drástica ruptura con la tradición. Su proclamación de que el reino de Dios está entre nosotros, Lucas 17:21, cae sobre la sociedad judía como la ola de un maremoto. Las personas responden a su encuentro con el Verbo encarnado, ya sea creyendo y siguiéndolo o resistiéndose y rechazando su mensaje. La ejecución de Jesús como un delincuente común, seguida por su resurrección corporal, presenta un cambio radical en la forma en que el pueblo de Dios se desarrolla. La obra de Dios ahora avanza con una nueva intimidad bajo la dirección del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24. El pueblo de Dios en misión. Una vez desatado en la tierra, el reino de Dios no puede permanecer quieto. Hace estallar los odres viejos de la etnicidad y los rituales. Judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos son recibidos gratuitamente. Un idioma común, excelentes caminos y una época de paz. La Pax Romana abren las puertas para que la creciente comunidad lleve el mensaje del reino de Dios por todo el Imperio Romano y más allá. El pueblo de Dios en comunidad. Dios nos crea para la comunidad, pero la intimidad suele llevar al conflicto. Esto sucede también dentro de la comunidad cristiana primitiva, que reúne a personas de multitud, de trasfondo y grupos étnicos diferentes. Así que para Pablo y los demás líderes, la tarea es no solo proclamar que el reino de Dios está aquí en la persona de Jesucristo, sino hacerlo real en las vidas de las personas de esta comunidad de amor, e incluso que este mensaje crea. Dado que los líderes no pueden estar con cada comunidad todo el tiempo, y los propósitos de Dios se extienden mucho más allá de los problemas contemporáneos, son necesarias las instrucciones teológicas, la atención pastoral y la capacitación en discipulado. Así, estos primeros líderes instruyen a los cristianos al escribir cartas a los diversos grupos, cartas que aún hoy nos instruyen. El pueblo de Dios en la eternidad. Los esfuerzos de Dios por formar una comunidad de personas que aman
e incluyen a todos en la tierra. Llega a su cumplimiento más allá del tiempo en la formación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Las viejas formas de la opresión, la alineación, el dolor, el sufrimiento y la mortalidad se acaban y la vida eterna toma su lugar. La adoración del yo da lugar a la adoración de Dios, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Apocalipsis 22, 2, 4. A todos los que deseen ser parte de esta comunidad, que incluyen, aman y ayudan a crecer a todos. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Los bendigo en el nombre de Dios Todopoderoso. El Señor viene pronto. Padre, te pido que cada persona que escucha este mensaje, que se manifieste tu luz de tu Espíritu Santo, Señor, irradie en los corazones y sean elevados sus almas para poder recibirte puros y santos, así como lo dice tu palabra. Bendecimos, Señor, a cada uno. Gloria eterna a nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes.